Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio precioso que la Iglesia nos propone para este día, que dice así: y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Es uno de estos evangelios que hablan de la grandeza de Jesús, de la majestad de Jesús, del aplomo, de la valentía, del sentido común también que tiene Jesús. En estos comienzos del ministerio público de Cristo en Galilea, es muy bonito en el Evangelio de San Marcos cómo va mostrando que la religión no puede ser algo absurdo, algo eh, eh, como contrario a la experiencia del hombre, o algo que dificulta la vida del hombre. O sea, la religión tiene que ser ese medio por el cual el hombre es capaz de desarrollar todo su mundo interior, toda su capacidad de trascendencia, y tiene que permitirle al hombre llegar hacia la divinidad, que es lo que busca. Máxima cuando encima es la divinidad la que ha venido a nosotros, como sucede en el cristianismo, que lo que conmemoramos o que lo que celebramos es que Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Bueno, pues ahí se ve este choque entre el modo de vivir la religión como un corsé dominador, y que lo que hace es permitir acusar al hombre o controlar al hombre, o la religión como algo sensato, ¿no? Sensato. O sea, yo creo que hay veces que nos falta sentido común también en la vivencia de la religión, y nos empeñamos en unas cosas más complicadas, que yo digo: Dios mío, si Jesús estuviese aquí, seguro que no nos obligaba a hacer estas cosas tan tremendas, ¿no? porque lo religioso tiene que ser accesible al hombre, fácil para el hombre. A mí me gusta mucho cuando el Papa Francisco dice que la Iglesia no puede ser una aduana que dificulta la experiencia de Dios. Pues es evidente que no puede serlo, ¿no? Por eso, cuando empieza el Evangelio dice que iba Jesús cruzando los sembrados, ¿no? Y los discípulos abrían camino arrancando algunas de las espigas. Están abriendo camino, o sea, en el sábado se puede caminar, ¿no? O sea, en el sábado no se puede hacer trabajos forzosos porque, es un tiempo consagrado a Dios, pero no hay que estar en la contemplación absoluta e inactividad total, sino que lo que quiere decir el sábado es que el hombre está hecho como en referencia a Dios, y que por tanto el hombre tiene que ser capaz de dedicar tiempos en exclusiva para mirar al cielo y recordar su identidad, ¿eh? El séptimo día Jesús hizo el descanso, hizo el Shabbat, y entonces el sentido de la vida del hombre es entrar en este descanso de Dios, entrar en el Shabbat de Dios, ¿no? Pero no es el sentido de la vida del hombre, no es que lo religioso se convierta en un corsé imposible de vivir, que lo religioso se convierta en un corsé que dificulta la vida. Vamos a ver, si Jesús está andando por los sembrados con los discípulos y no pueden pasar, tendrán que abrirse camino. Fijémonos qué absurdo el tema. Si Jesús está andando por un bosque normal y corriente y van los discípulos apartando con las manos las ramas para poder pasar, no hay ninguna dificultad en el Sabbat. Pero si es arrancar espigas, sí, porque están cosechando. Y uno dice: hombre, o sea, hay que ser sensato, no están haciendo la cosecha, están apartando, arrancando espigas.
¿Que se las comen? Pues qué bien, ¿no? Pero no están haciendo la cosecha. Entonces, a mí me parece que a veces sacamos de quicio lo religioso. Y cuando sacamos de quicio lo religioso y le sacamos punta y lo apartamos de la sensatez, se convierte en algo que nadie puede vivir, que es muy difícil vivir. ¿Por qué? Pues porque nos introducen el absurdo, ¿eh? Y nadie está hecho para el absurdo, ¿no? Estamos hechos para la belleza de lo religioso, no para el absurdo, ¿eh? Entonces, estamos hechos para la experiencia de Dios, no para el absurdo, ¿no? Entonces, por eso, claro, dice, empezaron a abrir camino arrancando espigas. De hecho, aquí no dice ni siquiera que se estén comiendo las espigas solas, arrancan. Entonces, le parecen los fariseos, hombre, por favor. Están haciendo lo que no es lícito en sábado, arrancar espigas, o sea, cosechar. Y uno dice, pero ¿de qué vais? O sea, ¿cómo es posible que penséis que arrancar espigas para poder pasar es cosechar? ¿No? O sea, es el absurdo absoluto, ¿no? Dicen, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Se lo dicen a Jesús. Es que menos mal que tenemos a Jesús, menos mal, porque Jesús nos saca del absurdo de los hombres y nos introduce en la sensatez de Dios. Menos mal. Y Jesús, con mucha paz, les dice, pero vamos a ver, ¿cómo sois tan absurdos? Entonces les recuerda su propia historia. Es más, no les recuerda su propia historia, yo que sé, hablando de Jeroboam, el rey, o sea, el general que se rebeló, o hablando de Sansón, o hablando de Barak y Abinoam. No, 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 no. Les habla de el gran rey al que todos admiran y al que tienen como idealizado, porque es la época dorada, en la que el hombre judío, se dejó llevar por Dios y acabó triunfando y gobernando el mundo, que es el rey David, que es el rey David. Y por eso Jesús, con esa astucia que le caracteriza a mí, me deja siempre fascinado. La astucia de Jesús, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos un poco panfilotes en la hora de dialogar con el mundo, de discutir con el mundo, y claro, nos pegan unos golpes, pero Jesús no. Claro, Jesús conoce la palabra de Dios porque es su palabra, ¿no? Entonces la maneja perfectamente. Dice, pero no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió los panes de la presentación, que solo pueden comer los sacerdotes. Es un momento muy bonito de la historia de Israel, donde el rey David tiene que huir de Saúl y necesita comer, entonces va al sacerdote y el sacerdote dice, mira, es que solo tenemos los panes de la presentación. Dice, por lo menos si me aseguras que los chicos están puros, están limpios, ¿no? De pecado, yo se los doy. Y dice, sí, en campaña siempre estamos en tensión y tal. Entonces le da los panes de la presentación y luego le da como espada, porque no tiene ninguna espada. Dice David, ¿no tienes alguna espada? Que me hace una gracia tremenda, porque dice, y uno, ¿qué pasa? Que en el templo tiene espadas, ¿no? Bueno, eran los exvotos, ¿no? Y de hecho ahí estaba la espada de Goliat. Y entonces le dan la espada de Goliat, y David lucha con la espada de Goliat contra Saúl. Entonces, es muy bonito porque es un momento donde la sensatez se impone por encima del corsé religioso. Y entonces le dice el sacerdote, mira, están los panes de la presentación, pero comedlos, si tenéis necesidad, comedlos, ¿no? Yo os los doy. Y comieron él y todos los que iban con él, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo Jesús es decir, pero vamos a ver, cuando hace falta, lo religioso muestra que está al servicio del hombre, no por encima de él. O sea, lo religioso no puede condenar al hombre a una situación como de inhumanidad, no. Entonces, esa norma de que en el Shabbat no se puede hacer nada porque es un tiempo dedicado a Dios, bueno, pues dediquémoslo a Dios, pero lo importante es dedicarlo a Dios, no hacer nada. O sea, la fuerza de la norma es ayudarte a que tengas un tiempo dedicado en exclusiva para Dios. Pero cuando estás con Dios, ¿no? La fuerza no está en el trabajar o no trabajar, sino en que tu corazón esté vuelto hacia Dios, centrado en Dios, y para eso se pone esa norma que te facilita, porque te da tiempo, para ponerte al servicio de Dios.
Pero esa norma está al servicio del fin, que es ponerte a disposición de Dios, dedicarte a Dios. Está al servicio de, no por encima de, ¿no? Y por eso, decía con mucha gracia el padre Mendizábal, que hay gente que dice, aquí se va a cumplir la voluntad de Dios, lo quiera Dios o no lo quiera. Entonces, ridículo, porque a veces nos olvidamos del fin, y el fin es ayudar al hombre a que encuentre a Dios, ayudar al hombre a que pueda vivir la experiencia de Dios, ¿no? Y por eso, todo, no podemos olvidar nunca esa frase que dice San Ignacio en el comienzo de los ejercicios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su alma, y el resto de las cosas sobre la faz de la tierra, todas, también la experiencia religiosa, todos los bienes que le ha dado Dios de creación, redención y bienes personales, todo, el resto de las cosas sobre la faz de la tierra están creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que ha sido creado. O sea, todo tiene que colaborar para que yo me pueda encontrar con Dios. No tiene que dificultar que yo me pueda encontrar con Dios. De hecho, esto es una cosa que yo trato de examinarla constantemente. Si la imagen de la iglesia que estamos dando o que estamos facilitando a la gente, ayuda a la gente a acercarse a Dios o entorpece más bien el encuentro con Dios. Y ahí es una cosa que tenemos que examinar. Por supuesto que los religiosos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a ser intermediarios entre Dios y el hombre como parte de la iglesia, pero también todos los cristianos, ¿eh? Porque, porque la iglesia es sacramento universal de salvación, es decir, cada cristiano es medio para que otro se encuentre con el Señor. Y lo que tiene que ver es si él está sirviendo de cauce para que la gente se encuentre con Cristo o si más bien está sirviendo de obstáculo, porque su vida no corrobora aquello que dice que es, o porque vive muy despreocupadamente y entonces dice, no es que yo sea así, ya pues no puede ser así, porque viéndote la gente se acerca o no a Jesús, con lo cual tienes que ver si estás al servicio de la gente para que se encuentre con el Señor, ¿no? Bueno, pues les pone este ejemplo del sacerdote Abiatar que les dio a los panes de la proposición, de la presentación, ¿no? A David y a los que estaban con él, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? Y les dijo, que esto es lo más bonito, es que son frasetas de Jesús que convendría dejar como grabadas para siempre, ¿no? El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto es importante. El fin que se busca es que el hombre se encuentre con Dios. Y al servicio de este fin se instituye el sábado. El fin no es instituir el sábado. El fin no es que haya un tiempo dedicado en exclusiva para Dios, porque es que eso no es el fin. De hecho, el fin será que estemos constantemente con Dios, que eso es el cielo, ¿no? El fin es que el hombre viva la amistad con el Señor. Y el medio, entonces sí, el medio es el sábado. Entonces, ¿el sábado es importante? Pues claro. ¿El sábado es necesario? Pues sí. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vivir su amistad con el Señor. ¿Mm? Entonces, es un medio, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Son dos afirmaciones distintas que pone aquí San Marcos, que es posible que Jesús las dijera aquí, ¿no? Pero complementarias pero distintas. La primera es que todo está al servicio del hombre para ayudarle a vivir la amistad con Dios, cosa que es muy bonita y es cierto, y lo religioso tiene que estar, por tanto, en su sitio, es decir, al servicio del hombre. O sea, lo religioso tiene que ser el medio por el cual el hombre, poniendo en juego su capacidad de trascendencia, llega al encuentro con Dios. Esto es importantísimo, ¿no? Si esto no se da en lo religioso, tenemos que hacer una experiencia, o sea, un examen de conciencia, tanto los que nos dedicamos a lo religioso como el que está participando de ello, porque claro, a lo mejor no está el problema en lo religioso, sino en que tú estás bloqueado. Eso sí, eso es otro problema, ¿no? Entonces, pero es importante que lo religioso sirva de medio para que la gente se encuentre con Dios. Por eso la Iglesia ha ido haciendo este ayornamiento, esta adaptación a los tiempos modernos, porque el sentir del hombre va cambiando. El sentir del hombre, que no la verdad, ¿eh? Entonces la Iglesia tiene que, manteniendo la verdad, adaptarse al sentir del hombre para servir de cauce y de medio para que la gente se encuentre con la verdad en Cristo. Pero no puede perder la identidad y lo genuino de la verdad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque si no la Iglesia empezará a ser un obstáculo para que el hombre se encuentre con Dios. Cuando la Iglesia se aparta de la verdad, se convierte en un obstáculo para que la gente se encuentre con Dios. Y entonces la Iglesia se convierte en piedra de tropiezo, en escándalo. Y hay de aquel que escandaliza a uno de estos mis humildes hermanos, más vale valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Ojo, ojo, esto es muy importante, porque a veces
hablamos con una ligereza de cualquier tema que yo digo, oye, que eres la iglesia, no puedes escandalizar de esta manera. Si escandalizas, piedra de molino y al mar, ¿no? A no ser que también hay otra suspicaz. Bueno, no lo sé, pero sea como fuere, eso está ahí, lo dice el Señor, ¿no? Y luego dice la última frase, como digo, que es interesante, que es, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El Hijo del Hombre también es Señor del sábado, ¿no? Y claro, ya aquí ya da un paso Jesús, ¿no? Porque hasta ahora ha dicho que las instituciones religiosas tienen que estar al servicio del hombre para ayudarle a que se encuentre con Dios, ¿no? Pero es que ahora lo que dice es, yo soy el Señor del sábado. Claro, esto es un tema ya mucho más gordo. ¿Por qué? Pues porque el sábado lo que buscaba era facilitar que el hombre se dedicase a lo divino. Cuando dice yo soy el Señor del sábado, lo que está diciendo es que el sábado hace referencia al encuentro conmigo, de donde se deduce que yo soy Dios. Claro, es que esto es muy gordo. Esto es muy gordo. Claro, y termina así, dice, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Punto final. ¿Pero cómo punto final? ¿Pero cómo reaccionaron? O sea, porque Jesús claramente, eso es muy desconcertante, en los comienzos del ministerio público ya está identificándose con su realidad divina. Cuando dice, ¿quién puede perdonar los pecados más que Dios? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, o sea que yo soy Dios, así te lo digo, levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Y se levantó a la vista de todos. Entonces está diciendo, yo soy Dios. Y aquí es igual, cuando dice, de suerte que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, está diciendo, el sábado hace referencia a mí. Claro, la gente alucinaría, porque lo que está diciendo es, el sábado está hecho para que tú puedas hacer una experiencia conmigo. Entonces, si esto es así, ¿qué sentido más lógico tiene que si el arrancar espigas hace más agradable el encuentro con Cristo, en sábado se puede hacer precisamente eso? Porque el sábado lo que busca es que es disponer al hombre para que pueda encontrarse con Jesús. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Claro, son estos evangelios como que los dice Jesús despreocupadamente y la gente que no sabe a lo mejor cultura bíblica o cultura semita del siglo I, no le da importancia. No es muy importante. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Al decir esto, Jesús se coloca en el centro de las instituciones religiosas. Y cuando dice, hay uno que es más grande que el templo, hay uno que es más que la ley, yo soy el Señor del sábado, él lo que hace es colocarse en el centro de la experiencia del hombre con Dios, ¿no? O sea, el hombre judío en su experiencia con Dios cuidaba estos detalles, el sábado, la ley, el templo. Cuando dice yo estoy por encima de la ley, yo estoy por encima del templo, yo estoy por encima del sábado, lo que está diciendo es yo soy Dios, de tal manera que tu encuentro con Dios pasa por su intermediario que soy yo. Es más, tu encuentro con Dios pasa por el encuentro conmigo, que soy Dios, ¿no? Entonces uno se queda como muy impactado, ¿no? Y claro, entiende que en el trasfondo, ¿no?, esté constantemente esa acusación que va a constituir después como el cuerpo del juicio judío, que es la blasfemia. Desde el comienzo del ministerio público de Jesús, cuando el paralítico dice, ¿por qué hablaste así? Blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Claro, decir que Él puede perdonar los pecados les parece una blasfemia, pero es que es decir que es Dios, que esa es la blasfemia gorda. Por eso cuando luego dice, yo soy el Señor del sábado, claro, a estos pobres se les van abriendo las carnes porque se está colocando pues en el centro de la experiencia religiosa, como diciendo, toda la experiencia religiosa se mide en la actitud ante mí. Es un tema muy serio, ¿eh? Eso es un tema muy gordo y que efectivamente deja a los discípulos más que desconcertados, ¿eh? Más que desconcertados, porque, porque no terminan de entender cómo es posible que este hombre diga yo soy Dios, ¿no? Bueno, pues ojalá que entendamos esto, que es muy importante, ¿no? Que en nuestra vida lo importante es encontrarnos con Jesús y que al servicio de ese encuentro está todo, de tal manera que no podemos ni convertir lo religioso en un medio de controlar a los demás, ni convertir lo religioso en una especie de encarcelamiento de mi prójimo, sino que entendamos que lo religioso es un medio sensato, un medio de acuerdo al sentido común, que lo que busca es permitir al hombre el acceso a Dios, el encuentro con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.